es de los malos, pero hay que admirar la pintura, se ve increíble. Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenido a esta tu comunidad de Plastic Love. Hoy venimos con el set del Halcón Milenario Oscuro, el 75389 de la línea obvio de Star Wars. Vamos a reseñar las minifiguras, vamos a hacer una comparativa con algún set que ya tenemos por ahí un poco más antiguo y vamos a ver con detalle qué nos trae este set el día de hoy. Así que gracias por estar aquí acompañándonos. Ya sabes que en este canal no necesitas suscribirte, comentar o dar like, pero si así lo haces lo apreciaremos muchísimo y tendrás todo nuestro cariño por darnos tu apoyo. Así que queremos que sea un video un poco más ágil, así que vamos a la review. Bueno, vamos a ir a buscar nuestra nave de la review del día de hoy. Aquí está. Y este es el Halcón Milenario Oscuro. Acompáñame a reseñar esta bonita nave, ya que como lo dijo nuestro amigo Servo, sí, es una nave muy bonita. Entonces vamos a ello. Bueno, y aquí lo tenemos, un set muy bonito, original en su comedia, original como en la forma en que nos lo presentan. Claro, basado también en este humor que maneja la comunidad, como por ejemplo nos trae el Jar Jar Binks Seed, nos traen los personajes pues de la serie. Vemos también este pequeño personaje que sería Rey en su lado oscuro, que también vimos en la última película de Star Wars que llegó al cine. Tenemos una referencia y pequeña pizca, un detalle de cariño con el Jedi Vader. Tenemos pues la broma de el despreocupado Luke Skywalker y tenemos un C-3PO un poco ambiguo en su carácter oscuro o blanco, que está bien porque pues el mundo está más bien hecho de matices de grises. Este set en particular me gustaría resaltar que trae una geometría bastante bonita, la misma geometría que habíamos visto en el último Halcón Milenario, del cual era también de esta escala, que si no estoy mal es el 75257, un set que lo vimos más o menos para el 2019 si la memoria no me falla. La idea es que este, de hecho, considero yo que es de, hablando como geométricamente del Halcón Milenario como en su forma, es el más acercado de todos los que hemos tenido en la historia de Lego. Hablo de esta escala, claro está. Ahora traeremos para hacer una comparación el del 2015, que es el 75105, que ese también lo tenemos, para hacer una comparativa de formas, porque yo recuerdo en el 2015 conseguimos el Halcón Milenario y después en el 2019 salió otro y yo sí vi que era obviamente la forma me gustaba más. De hecho, también en parte esa fue la causa por la cual adquirimos este Halcón Milenario Oscuro, porque considero que la forma es una de las más bonitas y pensé en modificarlo, pensé en cambiarlo para cambiar el otro, pero definitivamente creo que también esto es una pieza que es digna de mantenerse en la colección. Claro, no es perfecta, hay que hacer varios ajustes, unos ajustes que de hecho dentro de la calificación notarán que les va a quitar bastantes puntos, porque es algo que realmente en esta ocasión sí me parece molesto y un poquito falto de calidad dentro de lo que es Lego. Bueno, vamos a abrirlo para ver un poquito más su interior, pero antes quiero mostrarles por ejemplo cómo sería la jugabilidad. Es un set bastante estable, a pesar de que también tiene falencias. Por ejemplo, se los voy a mostrar, y es que a veces si ven esa tapa que se salió ahí tiende a abrirse. Esa es una cosa que en lo particular me molesta, porque a ver, tanto mi hijo como yo somos de los que cuando estamos jugando nos gusta voltear las naves, girarlas. Y esta nave, a pesar del tamaño que tiene, es una nave que si la sujetas de los lugares adecuados, que sería esta parte, su jugabilidad es bastante buena. Y en este set en particular eso falla y es molesto si tienes minifiguras dentro. Si no las tienes como sujetas con los stot, se te van a caer. Es un poquito, también se siente frágil a la hora de abrir
las diferentes tapas. De un segundo vamos a tratar de enfocar mejor la cámara para mostrarles mejor. Entonces creo que con ese ángulo podemos verlo mejor. Entonces vamos a correr un poco las minifiguras para tener un amplio espacio y poder trabajar un poquito más a gusto con la nave. Entonces vamos como a las partes que me gusta, que podría ser una cualidad. Vamos por lo positivo primero, y es la forma en que se abre. Es una forma de abrirlo bastante rápido si lo comparas con la nave a la cual me referí anteriormente, que sí tiene muchas tapitas, entonces toca destaparlo con un poquito más de paciencia. Y como gran diferencia vemos que es un halcón milenario un poco más organizado en su interior. Es un set que demuestra el orden impositivo que quiere tener el imperio, y también pues en este caso el imperio de nuestro personaje de la serie, el cual es Dark Dev. Entonces él quiere tener todo también muy organizado, y se nota. Vemos que por ejemplo nos muestran como para hacer unos paralelos con la nave original, pues vemos algunas camas. Esta vez el juego de Yarrick viene en forma de videojuego, inclusive nos incluye un control. Vemos que el motor también se maneja como con partes del lado oscuro y una parte que me gustó mucho es que la nave, o al menos nos invita el set a que esta sea una locación para guardar o aumentar el poder de los Sith. En el manual sí te menciona que, o te muestra básicamente que es un lugar como de descanso de Jedi Vader, lo cual es raro porque es rojo. No sé, tal vez él todavía necesita algo de la magia Sith para mantener su cuerpo. Como no sabemos mucho de cómo es la historia de este personaje en la película, pues nos falta un poquito de contexto para eso. Nos trae también una pequeña bodega que guarda algunas piezas translúcidas de color azul, y en comparación con la nave original, pues a pesar de que sí es por este lado, tenemos la posibilidad de descender una portezuela para poder ingresar o descender de la nave, lo cual no es muy práctico, ya que también los pies, que en esta vez hay un cambio significativo como en la técnica que se utilizó para realizar los pies de esta nave es diferente. No cumple muy bien el hecho de que puedas bajar realmente o subir tus minifiguras por ahí, pero el detalle pues me gusta, me parece correcto y está bien para la jugabilidad. Mencionaba que al contrario de las otras naves del halcón milenario, otras versiones, pues aquí no tenemos ya una bodega o un compartimiento para transportar mercancías, ni tampoco para realizar nuestros actos de contrabando, ya que este halcón milenario ya no es una nave de contrabandistas, ¿no? También vemos que tiene, aparte de la cabina, que es una cabina, déjenme un segundo, trato de mostrarla aquí en cámara, bastante bonita. Realmente aquí sí no hay muchos cambios con los otros halcones milenarios. Si lo podemos quitar así rápidamente, inclusive sigue teniendo esa falla de que es muy pequeña y acomodar minifiguras a veces se complica. Vamos a ver si de pronto sí podemos hacerle alguna modificación en ese aspecto, ya que recuerdo muy bien que con el otro halcón milenario que ahorita mostraremos, ahí sí hicimos esas modificaciones. Aparte pues, como me quería mencionar, de la cabina normal, trae por aquí, si lo logramos enfocar, otra parte que me parece muy interesante, porque yo supongo que muestra como unos comandos, una cabina de mando, que además viene acompañada por una especie de pequeño trono. O sea, sientas tu minifigura aquí en el trono y esa minifigura podría manipular ese control de mandos. No tenemos mucho contexto al respecto de esa parte, porque tampoco se nos comenta mucho en la serie esa diferencia o esa variante. Inclusive sí recuerdo en la serie haber visto a algún personaje sentándose en esa parte, pero no realizando una acción específica más que pues estar sentado. En la parte inferior de la nave pues vemos que es una nave igual que otros halcones milenarios, falto de detalle, pues aparte de que sí tiene los blaster o la cabina de abajo del halcón milenario para realizar ataques y defensas. Pues es una nave o es un set que realmente no luce muy bien
Yo diría que también sería bueno hacerle algún trabajito ahí si quieres ser un poco quisquilloso, o si de pronto el mosquito de la creatividad te pica y te dan ganas de hacer algún trabajo en ella. En este momento no le hemos hecho ninguna modificación a la nave para poder mostrarla de mejor forma. Como artículo jugable o sección jugable, vamos a ver si nos deja por acá, tiene pues los disparadores desde el huequito este en los dos laterales, donde ahí trato de frenar con el dedo del disparo, pero pues sería que tú si quieres divertirte pues puedes hacerlo para que dispara y salga mejor. Lo que pasa es que no quiero perder los dardos y por eso pues trato de frenarlos cuando los disparo. Tenemos también la variante de la antena, una antena redonda en este caso, el cual dispararía un rayo muy parecido a los de la Estrella de la Muerte. En general creo que la estética, y como decía nuestro amigo Servo, es una nave muy bonita. El negro le luce muy bien. Como nave alternativa podríamos jugarlo si no te gustó o no te gusta mucho la serie de Disney Plus. Lo que puedes hacer es decir que es una nave de la misma empresa que fabrica el Halcón Milenario original, y pues podríamos tener aquí una nave más a nuestra colección. Igual créeme, si viste las imágenes, se puede llegar a exponer de forma muy bonita, y también dentro de la jugabilidad es un artículo bastante agradecido. Creo que también si ya tienes otro halcón milenario clásico, podrías jugar con tu familia a tener dos tipos de halcones y jugar ahí sí, más bien que la creatividad sea el guía para tu juego. Vamos entonces rápidamente con la comparativa con el otro halcón milenario y veamos cuáles son las diferencias más grandes. Bueno, aquí nos toca ampliar un poco la toma para poder ver las naves, ya que claro, en conjunto son un par de sets que ocupan bastante espacio. Diferencias, vamos entonces con el tamaño. Son naves básicamente similares tanto en tamaño y en peso, diría yo. Yo aquí como la gran diferencia es que si se notan esta parte como de los triángulos que forman la parte frontal del halcón milenario en esta versión, que como dije es la del 2015, es un poco más angosta. Yo recuerdo que en su época me pareció que se veía bien, pero con el tiempo y después de ver la versión del 2019 sí creo que se ve un poquito mejor. No sé, me parece que está más cercano a lo que es la nave original. En cuanto jugabilidad y agarre es el mismo. Tengo que aclarar que esta nave sí es una nave ya modificada. Yo recuerdo haberle ampliado el espacio de la cabina. Recuerdo que también le cambié los trenes de aterrizaje, son un poquito más altos. Por eso también tal vez aquí en cámara podrán ver que la nave de el halcón milenario, digamos gris en este caso, es un poco más alto, pero es por eso, porque ya tenemos modificaciones. Esta nave originalmente también viene con la famosa antena rectangular, que aprovechamos y vemos que esto, digamos, por ejemplo, es un gran cambio también con la otra nave, porque como vemos también hay que hacer, pues para poder abrir el set de juego es un poquito más engorroso, pero también quiero que se note la firmeza con la cual funciona la sujeción de estas naves. Ya les mostraré un poco más con detalle esta nave. Ahora mostramos también esto que se olvidó mostrar, que es como el centro de mando donde podemos colocar nuestras minifiguras para que puedan manejar estas torretas. En este caso pues esta también tiene modificación. Déjenme un segundo porque se me quedó por aquí un poquito. Entonces esta fue la versión original, si no estoy mal, creo. Y esta es la modificación que le hicimos, que me parecía un poco más práctica. O bueno, no recuerdo, una de las dos es como una modificación y la otra sería la versión más práctica, al menos para nosotros. Es muy fácil de colocar y de sacar. En un segundo porque estoy buscando la antena. Bueno, y aquí tenemos la antena original con la cual venía esa nave, pero me parecía horrible y pues ya saben, no soy muy fan de las secuelas. Para mí solo existe desde el episodio 1 hasta el 6 y ya. No, claro, si a ti te gusta, si tú sí eres fan de las secuelas, pues está perfecto. Esta nave pues fue de las primeras que salieron en esa época de las secuelas.
Me falta mencionar entonces la cabina de disparos de esta. Si coges muy mal estas naves, esta por ejemplo aquí ya se ablanda un poquito, así que mucho cuidado. Aquí también tenemos ese dispositivo para sacar y tener cada nuestras minifiguras pues en posición tataki y poder controlar cada una de las armas. En la parte lateral también vemos que guardan diferencias. En la parte del motor, por ejemplo, este motor es un motor bastante sencillo, realizado con estas piezas en forma de tubitos muy largas, pero que se ve muy bien con las piezas translúcidas, en este caso de color rojo, que acompaña nuestra nave. Por el otro lado, con el halcón milenario del 2015, la diferencia pues es notable. Creo y considero que los detalles en su alrededor son un poquito más relevantes, tal vez porque tiene piezas más grandes. Se podría también acompañar con un poco de piezas un poco más pequeñas que le den algo de profundidad y de textura variable. El motor en este caso es este motor hecho con este tubito también plástico de color azul translúcido, que me gusta mucho. Tengo ahí sí como un problema de gustos, en el sentido de que no es que tenga mal gusto, bueno, tal vez sí, pero considero que no sé cuál de los dos sistemas o técnicas de construcción me gusta más. Creo que en este caso me gusta mucho que sea más amplio la parte de los motores, pero no me termina de agradar lo que es la finalización del set con estos tubitos que a veces se ven como, no sé, un poquito faltos de creatividad, tal vez, creo yo, o de más bien de sustancia, de que sea de que sea una técnica más sólida, me refiero a eso. Esta también tiene disparadores de esa misma forma, en este caso son dardos rojos los que vemos por aquí, y eso sería como la parte externa y la comparativa con las dos naves. En peso considero que el peso es muy similar. Tal vez esta pesa un poco más, pero también creo que es porque es una nave un poco más sólida. La técnica que se utiliza en esta nave, en todo su, digamos, ¿cómo llamarlo? Abrir, en la forma de desplegar el set jugable, es a través de estas piezas, las cuales a pesar del tiempo siguen siendo sólidas, muy estables. Si volteas la nave no tenemos el problema de que todo lo que tiene adentro se caiga. Si escuchas un poquito el audio podrás escuchar que tengo cosas dentro y no se caen, no se salen de la nave. Eso me parece genial. Y con la otra nave el problema es que el sistema de sujeción es bastante precario. Tiene dos sistemas. Uno es, tenemos que abrir aquí, ese sí es como muy parecido al de la otra nave, y es que en la parte interior lo utiliza, no sé si se podemos mostrar aquí en cámara, una pequeña sujeción muy débil. Inclusive miren cómo se mueven las piezas, y a veces esta es la más estable, pero la otra que utilizan es esta. Aprovecho y vamos a colocar esta pieza que se había soltado un poco. Bueno, entonces es este hecho con un pequeño palito que se va que atraviesa estas dos piezas que tienen unos agujeros en la mitad, y pues tiene una sujeción aquí de ese tipo manito, llamo yo, de Lego, que también son muy débiles con el tiempo. Inclusive si no las quitas y las pones suelen partirse bastante. Sigue siendo muy débil, no aguanta en el peso. Eso me decepcionó y me molestó mucho. Y claro, es lo que te mencionaba anteriormente, si tienes minifiguras en esa nave o algún objeto dentro con un peso así sea mínimo, seguramente se van a caer, seguramente sí, vas a tal vez inclusive a perderlas, así que mucho cuidado con eso. Advierta a tus niños de esa posibilidad con esta nave. Ahora entonces vamos a hacer un repaso de las minifiguras del halcón milenario oscuro. Y tenemos aquí al look de la playa, el look surfista, el look más relajado. Una minifigura bastante bonita. No considero que sea la mejor forma de presentar el personaje, aunque tiene dentro de la serie algunos momentos bastante interesantes. Sigue con esa tortura, para mi parecer, de sostener
esa terrible leche azul, las cuales vimos en las películas secuela, pero digamos que la quitamos para poder ver con mayor detenimiento a nuestro look. Y es un look que, a pesar de estas críticas que puede tener, es un look bastante bonito, con esa camisa abierta, muy de playa, tipo hawaiana, con sandalias y claro, listo como un pantalón para protegerse de la arena de la playa. Viene con estas bonitas gafas de color amarillo, también muy playeras, muy de evitar el sol. Entonces es un look que, a pesar de, como le dije, como personaje no me atrae mucho, creo que sí es una muy buena minifigura. Como rostro alternativo tenemos un look el cual se presenta ya sin sus gafas y con una expresión un poco de sorpresa. En la parte de atrás vemos detalles muy bonitos también, con muchas referencias a esta vida de playa y a esta vida un poco más relajada de nuestro personaje. No tiene ningún detalle en los laterales, pero aún así sigue siendo una minifigura bastante bonita para nuestro parecer. Y ya, pues si te gusta o no te gusta esta versión del personaje, pues ya es decisión tuya. Sigamos entonces con la reseña. Y tenemos al cazarrecompensas Citripio. Esta versión, la cual es una versión bastante interesante, trae una gran cantidad de detalles en su impresión, tanto en los pies, en las piernas, su abdomen, sus brazos. Tiene detalles muy bonitos. Esta versión viene con esos ojos rojos, muy parecido a lo que vimos también en las películas. Y si lo volteamos un poquito, quiero que se noten los detalles que trae en el brazo. Esos mismos detalles vienen también en su lado oscuro, también muy bien detallado y muy bonitos. También me gusta cómo realza esos tonos blancos con el rojo y el negro. Muy bien hecho por parte de Lego esta minifigura, la cual también puede ser una versión malvada, ya que es un poco ambiguo nuestro personaje en lo que es la serie. Vamos bien ahora con Daredevil, que sería el protagonista o el antagonista de esta historia. Viene con una paleta de colores dentro del gris y el negro, pero que también nos muestra una gran cantidad de detalles en sus pies, en sus piernas y en sus brazos. Vemos por aquí que al parecer nuestro antagonista tiene un brazo ya mecánico, el cual tampoco se nos cuenta la historia cómo lo obtiene, pero pues creo que es como una costumbre muy de Star Wars. Inclusive hay un chiste como: oye, cuidado con perder tus extremidades, dentro de la serie, lo cual me parece muy gracioso. También viene con esta pieza de cabello muy interesante, no la había visto anteriormente, no sé, y ayúdame por favor si tú de pronto si la tienes en tu colección en alguna otra línea la cual nosotros no manejamos, y entonces podría ser que no sea tan nueva, y si lo es así, pues gracias Lego por entregarnos una pieza de cabello que creo que podría ser útil para otras líneas. Como rostro alternativo vemos que hay una pequeña luz de sonrisa en este Lord Oscuro, y tal vez es porque se ha encontrado con su hermano, que parece que le ablanda por ahí de vez en cuando el corazón. Recuerde que esta serie realmente no ha finalizado, ya tenemos la primera temporada y parece que se viene más para mostrarnos tal vez la conclusión de lo que pasa con estos personajes. Tiene una hermosa capa de tela, la cual es bastante gruesa, y en la parte de atrás vemos algunos detalles en su armadura y algunos raspones y daños de batalla. Y así se despide nuestro Lord Oscuro Daredevil. Continuamos con Darkrai. ¿Qué podemos decir del personaje? Pues sigue siendo Rey. Es un personaje que en esta ocasión, por ejemplo, me frustra un poquito que la espada no se puede abrir. Es una espada que está hecha con este tipo de binoculares muy típicos de Lego, pero que no nos presta la opción de poderlo abrir. Eso creo que me falla un poquito. Hay que tal vez utilizar un poco de creatividad para solucionarlo. Viene con estas capuchas que ya hemos visto en otras minifiguras de Star Wars y tal vez de Marvel. Viene con una capa de tela, no hay muchos detalles, es una pieza bastante sencilla, bastante simple. Vamos a ver qué nos ofrece como rostro alternativo. Nos muestra un rostro con la boca abierta. De hecho, creo que me gusta más que la expresión anterior, y creo que así será como seguirá luciéndose en nuestra colección. Y con ustedes se despide Darkrai.
nuestra colección de señores oscuros, así sea de una dimensión alternativa, continúa con Darth Jar Jar. Darth Jar Jar tiene también este sable ya doble, muy característico de Darth Maul, por ejemplo. Vemos que en su pintura en el rostro es muy bonita, muy marcada, con colores muy vivaces, y vemos ese rasgo un poco rojizo alrededor de sus ojos. No sé si se alcance a notar bien en la cámara. Aquí podemos hacer un acercamiento un poco artificial de él, y vemos también los detalles en su pecho, lo cual ese sí me gusta mucho, ese chaleco, pero lamentablemente tampoco tiene mayor detalles como en sus piernas, en sus brazos, en la parte de atrás. Para poder ver más detalles pues tendríamos que quitarle la cabeza, y vemos que si tú eres de las personas que le gusta hacer custom con estas minifiguras, pues creo que esta sería una pieza bastante interesante. En mi caso pensaba y tenía muchas ganas de hacer un cambio de cabeza, ya que mi Jar Jar Binks es un poco antiguo, es digamos un clásico. Se los voy a mostrar, y aquí lo tenemos, es ese sin cabecita, como sin impresión, sin nada, muy clásico pues de su época, pero me parecería que hubiera sido muy bien hacer la adaptación de esa cabeza al otro cuerpo. Inclusive tengo un cuerpo de Jar Jar que es mucho más moderno, pero no lo tengo sin cabeza, pues yo había dejado ese como un clásico dentro de la colección. Pero tengo que admitir que este Jar Jar oscuro o Sith nos gusta muchísimo, así que no, decidimos dejarlo así tal y como está, y unirlo pues a nuestra línea de Sith de la colección de Star Wars. Es una minifigura bastante interesante, claro, por el entorno y las teorías que se formó la comunidad y el fandom de Star Wars, de que tal vez para las películas secuelas el verdadero villano iba a ser Jar Jar. Bueno, eso es un cuento que, ahí sí, como se dice, un cuento totalmente aparte, pero es una minifigura que realmente considero que podrías tener a consideración. Y vamos ahora con la cual para algunos sería la minifigura más atractiva de este set, la cual también tengo que admitir ayudó a decidirnos a comprar este set, y es Jedi Vader. Jedi Vader, que en esta ocasión no se distancia mucho en sus detalles y en su pintura con otras versiones de Darth Vader, pero que viene con este hermoso color blanco, destacado ya en colores también. Por ejemplo, si podemos notar, los botones de su traje ya no son rojos sino verdes y azules. Vemos también algunos detalles en un grisáceo azulado en lo que es la parte de la armadura del pecho, o de sus hombros más bien, y también vemos que viene con unos bonitos detalles en sus hombros y en sus brazos. Las líneas en esta ocasión son grises en comparación a otras que vienen blancas, y también con un gris un poco más oscuro. Y básicamente es la misma minifigura que hemos obtenido en otras líneas de Star Wars, pero con la diferencia, vuelvo y recalco, de ser en esta ocasión blanca. Otra opción que tiene, y como podemos ver, es que el casco se quita de la misma forma que en las otras minifiguras, es que viene un Jedi Vader sonriente, lo cual es un contraste bastante bonito con otras versiones de Darth Vader. Este Jedi en esta ocasión no trae ningún rostro alternativo, que también es muy característico de estas minifiguras, bien sea de Darth Vader o en este caso de Jedi Vader. E inclusive sé que muy bien que por ahí rondaban versiones no tan oficiales o inclusive legales de Lego con un Darth Vader blanco. Vamos a hacer una pequeña comparativa con uno de los últimos que hemos tenido para ver cómo se ven los colores y las diferencias, para que tú las puedas ver por ti mismo. Y aquí presentamos entonces nuestra otra versión de Darth Vader con Jedi Vader, y como verán son dos minifiguras que contrastan muy bien, se ven muy bonitas, inclusive juntas hacen una pareja bastante curiosa, bastante atrayente, atractiva, y pues enfrentarlos en una dualidad de la fuerza, vean ustedes mismos, creo que queda muy bien. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Déjame de nuevo agradecerte por llegar hasta esta altura del video, por darnos tu apoyo y tu cariño y hacer parte de esta tu comunidad de Plastic Love. No siendo más por el momento, espero que te haya gustado todo lo que te hemos mostrado el día de hoy. Me despido, yo soy tu amigo Aleco, hasta una próxima oportunidad. Hey do.